Hemos estado desarrollando una serie de estudios acerca de la importancia y la necesidad de afirmar convicciones en lo que creemos, tanto en lo personal como en lo congregacional. Y hoy es el último estudio que vamos a tener en relación con esa serie, y el tema tiene que ver con las finanzas en la iglesia. Creemos que es la ofrenda y no la ley del diezmo, la establecida por el Señor en el Nuevo Testamento para el sostenimiento de su obra. Vamos a ver primeramente qué dice la palabra acerca del diezmo en el Antiguo Testamento. La primera mención del diezmo en la Biblia se halla en el libro de Génesis 14, verso 20. Dice en el versículo 19: y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces la primera mención del diezmo en la Biblia se halla en esta porción, cuando el patriarca Abraham, en forma voluntaria, entregó sus diezmos al sacerdote del Dios Altísimo, o sea, a Melquisedec. Esto ocurrió 400 años antes de que la ley fuese dada a Moisés. Años más tarde, Jacob, nieto de Abraham, prometió a Dios la 10ª parte de sus ingresos. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 28, versículo 22. Dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Luego, Dios impuso la ley del diezmo a su pueblo Israel con el fin de mantener el sacerdocio y el servicio de los levitas en el tabernáculo. El diezmo llegó a ser parte de la ley de Dios, por lo tanto, obligatorio para todo israelita. Los levitas no tenían herencia en la tierra. Para su sustento, Dios estableció el diezmo. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 18, versículos 20 al 28. Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los hijos de Israel no se acercarán al tabernáculo de reunión para que no carguen con un pecado por el cual mueran. Pero los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos cargarán con su iniquidad. Es estatuto perpetuo para vuestros descendientes. No poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel, que presentarán como ofrenda a Jehová, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Jehová dijo a Moisés: hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos como ofrenda mecida a Jehová
el diezmo de los diezmos. Se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así presentaréis también vuestra ofrenda a Jehová de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Se la daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada a Jehová. Ese es uno de los pasajes. El otro pasaje está en Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 29, pero no lo vamos a leer ahora por causa del tiempo. En casa ustedes pueden leerlo. Es evidente que el diezmo no tuvo su origen en la ley de Moisés, como hemos visto. La práctica del diezmo se ve mucho antes, 400 años antes, y seguramente antes. En Israel, la ley incluía, además del diezmo, que los primogénitos de los hombres y los animales fueran apartados para Dios. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, mío es. Versículos 11 al 13. Cuando Jehová te haya llevado a la tierra del cananeo, como lo ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la haya dado, dedicarás a Jehová a todo aquel que abre la matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, si es macho, será de Jehová. Pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero, y si no lo redimes, quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y la Biblia también en el Antiguo Testamento nos habla de que también los primeros frutos o las primicias eran apartadas para nuestro Dios. Capítulo 22, ahí mismo, en Éxodo 22, versículo 29. Dice versículo 19: no demorarás en traerme la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Es interesante, ¿cierto? Porque el pueblo de Israel tenía que ofrecer de una manera obligatoria, era ley. No era solamente ley, el diezmo. Incluía la ofrenda de los primogénitos de hombres y animales, y también los primeros frutos y las primicias. Y leyendo uno en el Antiguo Testamento encuentra que además de eso encontramos ofrendas voluntarias. O sea que el pueblo de Israel era un pueblo que ofrecía en gran manera ofrendas a Dios por ley y voluntariamente. Ahora vamos a ver la ofrenda cristiana, que es la que toca con nosotros, la que nos corresponde a nosotros. En primer lugar, vamos a ver que es sumamente importante que nosotros como creyentes, como cristianos, entendamos que nosotros hemos sido comprados por precio. Eso significa que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios, le pertenece al Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice así la Escritura: ¿o ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Antes de conocer al Señor Jesucristo, de recibirlo como Señor y Salvador, seguramente nosotros decíamos: no se meta en mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero. Esa es una actitud muy común del ser humano. El cristiano no puede darse ese lujo ya. Ya nuestra vida no nos pertenece. No sois vuestros, dice la palabra. Porque nuestro cuerpo y nuestro espíritu son ¿de quién? De Dios. Cristo los ha comprado a un alto precio. Cada primer día de la semana nosotros celebramos la Cena del Señor y recordamos la obra de redención. Recordamos que un día Cristo pagó el precio de nuestra redención, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, ya nosotros no podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos. Ahí más adelante en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, dice versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y Él por todos murió, para que los que viven, los que han sido rescatados, salvados, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Es lo que vemos ahí, ¿cierto? Lo primero que nosotros podemos y debemos ofrecer a Dios, ofrendarle a Dios, es nuestra vida. Es lo que Dios espera de nosotros. En Romanos 12 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios quiere que nosotros entreguemos nuestra vida a Él. En segundo lugar, que nosotros debemos entender es que todo lo que el creyente tiene pertenece al Señor. No solamente nuestro ser, nuestra vida, sino todo lo que Él nos ha dado, porque ¿de quién hemos recibido lo que tenemos? De Dios. La vida, la salud, el trabajo, el negocio, todo lo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Todo lo que el creyente tiene pertenece al Señor. Eso significa que nosotros como cristianos somos mayordomos o administradores de Dios. Puede sonar un poquito duro, pero nosotros no somos dueños de nada. No somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra vida. El dueño de nuestra vida es Dios. Y todo, absolutamente todo lo que tenemos es de Él. El problema es que nosotros, en nuestra naturaleza caída, pecaminosa, aún siendo hijos de Dios, siendo cristianos, nos aferramos tanto de las cosas materiales, de las cosas de este mundo, olvidando que realmente nosotros no somos dueños de nada. Somos mayordomos, administradores de Dios. Hechos capítulo 4, verso 32. Aquí podemos ver que los primeros cristianos lo entendieron muy bien. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Mire cómo es contundente la palabra.
sino que tenían todas las cosas en común. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7, y en el contexto está hablando de los ministerios, el ministerio de los apóstoles, pero dice el versículo 7, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Algo que nosotros debemos tener muy en cuenta en nuestro servicio al Señor, no importa el ministerio que sea. Pablo lo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Él no se atribuía absolutamente nada. Él entendía perfectamente que si él era algo, era por la gracia de Dios. Y que si él tenía algo, era porque lo había recibido de Dios. No había lugar para el orgullo, no había lugar para la jactancia, para la vanagloria, porque todo fue recibido de Dios. Todo lo que tenemos nos ha sido dado prestado por Dios. Y comúnmente uno escucha decir a las personas, cuando de pronto el hijo se va, o de pronto cuando el hijo se muere, ¿qué escuchamos decir? Es que los hijos son prestados. Entonces, todo lo que tenemos nos ha sido dado, prestado por Dios, para que lo administremos en su nombre y para su gloria. Es triste y vergonzoso que nos cueste entender esto, reconociendo que hay unas pocas excepciones. Pero ¿cómo nos cuesta entender esto? ¿Cómo nos duele invertir en lo eterno? Una de las causas que más genera críticas, censura, juicio y rechazo en la iglesia tiene que ver con el dinero. Como muchos cristianos no le dan a Dios lo que es de Dios, voluntariamente y de corazón, entonces se impone el diezmo como ley y se pide ofrenda en cada reunión. Eso es lo que tristemente vemos en la mayoría de las iglesias. ¿Por qué se hace eso? Porque los cristianos, en un alto porcentaje, no todos, pero en un alto porcentaje, no han entendido la responsabilidad, el privilegio, la bendición de darle a Dios lo que es de Dios. Encontramos tristemente esa situación. Vamos a ver 3 ejemplos de ofrenda para la iglesia. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 1-4, encontramos el lindo ejemplo de la ofrenda de la viuda. Dice así la palabra: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Pero esta, la viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. De su pobreza echó todo el sustento que tenía. Lo que el Señor resalta ahí es la actitud de esta viuda pobre. Él no estaba centrado en la cantidad de dinero que se echaba en el arca, sino de dónde salía, de un corazón agradecido, de un corazón amado
y así representara la ofrenda más pequeñita de toda, el Señor la valoró más que todas. El segundo ejemplo lo vemos de los creyentes en Jerusalén. Libro de los Hechos 4:32 al 37. Volvemos a leer este pasaje. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, esto no significa que entonces tenemos que volver a casa, sacar la escritura de la casita que de pronto tenemos y tengamos que venderla para traer el producido, la venta acá. No, aquí lo que la palabra resalta es la manera como estos primeros cristianos, en medio de gran oposición, en medio de persecución, en medio de sufrimiento, ellos le entregaban no solo sus vidas al Señor, sino que todo lo que tenían lo ponían como ofrenda delante de Dios. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Y el tercer ejemplo lo encontramos en los creyentes de Macedonia. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 7. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, rogándonos que no les impidiesen participar de ese privilegio, porque es un privilegio. Ellos lo veían como eso. Mire, ellos entendían claramente que, como dice la Escritura, nada hemos traído a este mundo, por lo tanto, nada nos vamos a llevar en cuanto a las cosas materiales de esta vida. No hemos visto el primer entierro con coroteo, ¿cierto que no? Eso como que lo hacían antes los indígenas, pero ahorita no. Nada hemos traído a este mundo, nada nos vamos a llevar. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, permite que nosotros nos ofrendemos a Él, administremos lo que Él nos dé,
para que nosotros podamos recibir la bendición, la herencia en los cielos. Eso lo entendieron perfectamente los primeros cristianos. La iglesia primitiva no tuvo el problema que vemos hoy en las iglesias. No tuvieron necesidad de imponer el diezmo ni de pedir dinero, porque los creyentes entendieron, creyeron y ofrecieron sus vidas y lo que tenían al Señor. Vamos a ir a Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué palabras las del Señor Jesucristo. Qué verdades para que nosotros las tengamos muy en cuenta. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Pablo escribía a los colosenses: buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Dónde estamos invirtiendo nosotros? Es bueno que nos preguntemos. Vended lo que poseáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Haceos tesoros en los cielos que no se agoten, donde los ladrones no llegan, ni la polilla ni el orín corrompen, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y el Señor quiere que nos hagamos esa pregunta: ¿dónde está nuestro corazón? Porque nuestro corazón va a estar donde está el tesoro. Y para terminar, el creyente basa sus ofrendas en lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Quiere decir que la ofrenda debe ser algo periódica, cada primer día de la semana, periódica o regularmente. Segundo, personal e individualmente. Cada uno de vosotros, cada creyente, tiene ese privilegio, esa responsabilidad. Es algo muy personal. Preparatoriamente, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Quiere decir que debe haber una preparación previa, un ejercicio de corazón delante del Señor. Cuando nosotros recibimos los ingresos y empezamos a hacer la lista de cuáles son nuestras obligaciones, la lista debe empezarse con Dios primero. Se hace la lista del arriendo, si se paga arriendo, de los servicios que se pagan, de la comida, de la droga, de todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria. Y lo triste que suele suceder, a veces ni la lista existe, porque no somos buenos administradores, no somos bien organizados. Pero terminamos recibiendo lo que recibimos, gastamos lo que recibimos, a veces más de lo que recibimos, y entonces para el Señor
cualquier cosa. Aquí dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y el cuarto punto nos dice que debe ser proporcional. Dice, según haya prosperado. Según, o sea, no lo deja a criterio personal. Es que yo creo, es que a mí me parece, es que a mí me conviene. No. Según haya prosperado. La ofrenda tiene como base una ley proporcional. El diezmo no fue prescrito obligatoriamente a los cristianos por Cristo ni por los apóstoles. Hoy se practica entre los cristianos voluntariamente. Algunos cristianos han decidido en su corazón dedicar el diezmo de sus ingresos. No está pecando, no está haciendo mal. Ha entendido que está entregando según lo que Dios le ha bendecido y proporcionalmente está ofrendando de una manera voluntaria, no impuesta, como una buena proporción mínima para ofrendar a Dios y a su obra. La ofrenda es una responsabilidad de gracia. Nosotros tenemos que empezar a ver la ofrenda como una responsabilidad que nos compete a todos. El Señor dice en su palabra, de gracia recibisteis, ¿dad de qué? De gracia. Leíamos en 2 Corintios que es una obra de gracia. Es un privilegio que el Señor nos da. Que el Señor me permita que yo invierta aquí para la eternidad. Eso no lo ofrece nadie, ni nada. Ese es un privilegio que Dios nos concede a nosotros. Invertir en el reino, invertir en lo eterno. Y la ofrenda es una bendición que revierte en bendición. Cuando nosotros lo entendemos y somos generosos en darle a Dios lo que es de Dios, el Señor bendice la vida de aquel que da con alegría, que es desprendido, que le está dando el lugar a Dios que le corresponde. Ahora, algunos desafortunadamente lo han asumido como un negocio. Ah, qué bueno. Si así es la cosa, entonces yo voy a dar los 100 para que el Señor me devuelva los 200. No, eso no es un negocio. Pero hay una ley, vamos a leerla ahí para terminar, 2 Corintios, volvamos a 2 Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Bueno, amados, iglesia, ojalá el Señor en esta mañana, a través de este estudio, de estas escrituras, nos haya clarificado un poco acerca de lo que Dios enseña en su palabra acerca de la ofrenda para Dios. Que el Señor nos ayude a entender cada vez más y mejor lo que es su voluntad
para con nosotros los que hemos creído en Él.